Como hemos dicho al presentar el programa, nos vamos a ir hasta Atienza porque allí ya nos está esperando Juan Jesús Asenjo, este colaborador que tantas cosas tan interesantes nos cuenta y de un modo, pues eso, desde el criterio de juicio que le da ser atencino y estar al corriente de todo lo que pasa por su pueblo y su comarca. Muy buenos días, Juan Jesús, gracias por estar de nuevo con nosotros en Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días a todos. A ti el primero por estar en mi compañía y a nuestros oyentes. Bueno, fresquete ya por allí, ¿no? Ya la cosa... Fresco. Ayer en Atienza cayó un poquito de todo. Agua-nieve y granizo. Una buena granizada hacia las 7 de la tarde. Toma, o sea, no nos faltó de nada. ¿Ha comenzado ya el ar? Ha hecho acto de presencia el invierno con todo su lujo. Bueno, pues eso implica que a lo mejor ya esos níscolos que estaban ya apareciendo, igual ya se corta la cosecha de golpe. Pero bueno, de eso es otro de los temas de los que vamos a hablar, evidentemente. Sí, pero no hablaremos de ellas. Sí. No sin antes hacer un recordatorio que hoy es el Día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Se celebra de muchos modos en muchos lugares y se celebra, mejor dicho, se ha celebrado ya también allí en Atienza, no, muy cerca de Atienza, en Yende la Encina, con una estupenda actuación, tal como me has avanzado. Cuenta. Bien, Santa Cecilia es la patrona de Yende la Encina, lo que nosotros llamamos las minas. En toda la vida en la es que comarca se ha llamado... es también patrona de Yende la Encina. Sí, Santa Cecilia es patrona de Yende la Encina. Sí. Es una patrona que salió triunfadora como titular en unión al tema de las minas, porque uno de los principales pozos de los más fructíferos se llamaba Santa Cecilia, y porque le ganó la mano pues a santos que también eran de la devoción de Yende la Encina, como eran Santa Quiteria, San Sebastián o San Miguel Arcángel o Santa Bárbara. Santa Bárbara incluso insistieron porque como están haciendo tantas voladuras para las minas, para que protegiera la población, pero al final salió triunfadora Santa. O sea, pero qué curioso. Normalmente el patronazgo de una localidad, de una ciudad, siempre uno lo asocia pues a decisiones o a circunstancias muy pretéritas, muy de siglos atrás. Pero resulta que en el caso de Yende la Encina, este patronazgo se decidió en su... A mediados del 19, hacia claro, 1800. en su floreciente pasado industrial o pasado de las minas de plata, ¿no? O sea, fue a raíz de esa circunstancia A raíz cuando... del descubrimiento, Pedro Esteban Gorriz, que era un hombre Sí. culto e inquieto, pues descubrió el filón. Descubrió el filón en 1844. Sí. Y entonces eso dio lugar a, digamos, la fiebre de la plata en toda la provincia. Acudieron gente a ganarse la vida allí, el pueblo se triplicó en población y sucedió una cosa. Intervino el capital extranjero y los ingleses metieron ahí su inversión, sus recursos para explotar tanto el tema de las minas como el tema de los saltos de agua. Efectivamente. Y dices que triplicó, bueno, y en el Encina creo que llegó a tener miles de habitantes en el tiempo floreciente de las minas, y los ingleses en concreto tuvieron su propio pueblo, no en Yende la Encina, pero tenían su propio pueblo fundado que se derruyó creo que en los 60, ¿no? Los restos de aquella localidad inglesa. Efectivamente, en el centro de interpretación que con gran acierto ha establecido el ayuntamiento de Yende la Encina, pues se pueden ver todavía ruinas de aquel poblado de repoblación minera, por llamarlo de alguna manera. Y en realidad una aldea que tendría unos 200 habitantes, como tú muy bien dices, se multiplicó por más de 10. Ajá. Breve multiplicación porque a mediados del siglo XX ya no aparecieron más recursos, las vetas estaban agotadas y eso significó la vuelta a sus lugares de las gentes que habían acudido a ganarse la vida con sus familias al entorno de la Encina y de Robledo, que también tenía ciertas minas e incluso de la Bodera. Ajá. Bueno, ya hemos hecho un recordatorio del pasado industrial de esta localidad serrana que fue tan importante en su momento, sobre todo entre el siglo XIX y el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial también, por supuesto, porque Europa demandaba determinados materiales que no podía surtir. Bueno, muchas cosas de las cuales, por cierto, también se ha hablado aquí, pero ahora vamos a que como consecuencia de todo ello fue cuando en Yende la Encina se decidió elegir como patrona de la localidad a Santa Cecilia,
dado el hecho de que uno de los pozos que existía llevaba este nombre, Santa Cecilia, y era uno de los más fructíferos, como nos has dicho, ¿no? Sí, habían dos nombres de santos en los pozos, que eran uno Santa Cecilia y otro también muy efectivo, muy bueno, que era Santa Catalina. Pero luego la forma popular de llamar a los pozos, pues que estableció nombres realmente evocadores y bonitos, como por ejemplo la mala noche, la fuerza, la Ujú, verdad de los artistas, la nochebuena. Todos estos datos, yo tengo un amigo que es Abelardo Gismera, un profesor ujú. que ya jubilado, que está casado con una chica de Atienza, hermana de leche de un servidor, que se llama Teresa Gómez, y Abelardo Gismera ha escrito un libro precioso donde se recaban todos estos datos específico sobre el tema de las minas. Yo lo recomiendo que la gente, seguramente está en las bibliotecas públicas, que vayan a las minas de Hien de la Encina de Abelardo Gismera. Y ahí Estupendo. van a encontrar detalles realmente encantadores y incluso con cierto rigor científico en cuanto Sí, sí. a ¿No? estadísticas, en cuanto a Y muy, fechas, en y muy cuanto... esclarecedores sobre lo que hace 100 años prácticamente todavía ocurría allí en Yen de la Encina. Es decir, es una faceta muy interesante que se está tratando de divulgar a raíz de la construcción de este Museo de la Plata en aquella localidad, pero que todavía, sobre todo para muchos guadalajareños y para muchos serranos, permanece un poco escondida en el olvido. Pero bueno, a lo que vamos, además de Yen de la Encina, Santa Cecilia es patrona de la música, y qué mejor modo de celebrar este patronazgo de la localidad y de la música que con música en Yen de la Encina, que es lo que se ha hecho este pasado fin de semana, ¿no? Bueno, yo quiero recordar dos cosas. En primer lugar, nuestra gran afición, creo que tú también, a la música, que es una afición muy extendida entre las gente normales de nuestros entornos. Ujú. Y quiero hoy recordar Día de Santa Cecilia, en primer lugar, la preciosa actuación de Ángel Fuentes. Hombre, Fue un tiempo profesor mío de guitarra. Yo no rendí lo que habría debido hacer, pero recuerdo con cariño esas clases y recordar también, ya que pasa la circunstancia hoy, que Santa Cecilia le dé la bienvenida a un gran músico que falleció en oh. esta madrugada, que ha sido Pablo Milanés. Ah, sí, Y ha yo creo muerto Pablo Milanés. que sí, Ah, pues no lo sabía. tenía un cáncer y el hombre no lo ha superado a 79 años. Pero yo creo que Santa Cecilia le habrá entregado, donde la haya encontrado, la estrella azul, que ahora sí que la llenaba de ellos. Que era una de sus canciones, decía que yo no quiero que me bajes una estrella azul. Pues Efectivamente. la encontró. Descanse en paz, Entonces vamos Pablo al Milanés, tema de... y fíjate que Santa Cecilia le acoja bajo su manto. Bueno, continuamos entonces, que decías que hubo concierto de este pedazo de artista Ángel Bueno, Fuentes, ¿no? hubo un lleno total en la parroquia de la Alcina, de las Minas, que está dedicada efectivamente a Santa Cecilia, y donde luce, para recordar que es la parroquia de Santa Cecilia, un precioso cuadro de Guido Reni. Es un pintor que lo hizo en 1606 o por ahí, y es una Santa Cecilia que porta, en vez de un teclado, porta una modo de laúd, como un pequeño violonchelo. Ujú. Bueno, pues ahí se vistió Ángel Fuentes, hermano de otro gran músico que es Manuel Fuentes, los dos geniales, de Ministril, para deleitar a la gente tocando diversos instrumentos, diversas canciones de diversos estilos. Cuando vas a las minas y te encuentras la iglesia llena y Ángel vestido de Ministril, tocando los instrumentos, cantando, ten garantizado que vas a pasar un rato fenomenal. Por Y eso es lo que supuesto. pasó en las minas. La gente encantadora, la gente aplaudió a rabiar, la gente pidió bises y aquello fue un acierto absoluto. No me extraña. Además, Ángel Fuente, bueno, entiéndase, este vestirse la ministril es vestirse pues como de juglar, ¿no? De juglar medieval, Sí, y los entonar ministriles canciones, eran, sí, 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 no, quería decir que se viste de ministril porque los ministriles eran los juglares sencillos, músicos sencillos, que no exacto. habían pasado por la academia, pero que proclamaban la magnificencia de la música por todos los pueblos de la Edad Media. Pues claro, en una localidad como Llán de la Encina, encontrarte un juglar como Ángel Fuentes entonando canciones de aquella época, y a la vez que va tañendo instrumentos de aquella época, pues no me extraña que fuera un absoluto acierto y un absoluto éxito. No sé si me has comentado que también estaba Manuel, su hermano, o era solo Ángel quien estaba. No, no, no estaba. Lo que pasa es que me ha hecho, me ha venido bien recordarlo, Sí, sí, porque yo también también con Manuel Fuentes tengo mucho agradecimiento y admiración. Por los dos, otra tengo persona admiración por que él. trabaja muchísimo por la música tradicional en la zona de la Alcarria. Bueno, pues esta ha sido un poco la crónica del concierto de Ángel Fuentes el otro día en Llán de la Encina, pero que no es lo único de lo que me has dicho que nos vas a hablar hoy, ¿no?
Sí, vamos a hacer un pequeño recorrido en circunstancias un poco locales, ya de Atienza a Atienza. La primera es una anécdota que tanto la parroquia como el ayuntamiento han estrenado los pilotos de la nave en la parroquia, en el párroco, el ayuntamiento en el secretario. Ah, Un pueblo sin secretario está muerto. Y ajá, una parroquia sin párroco está cadáver. Entonces, hemos tenido la suerte que en la parroquia ha recalado un simpaticísimo y agradable y joven sacerdote de la República Democrática del Congo, Padre Francis, cuyo apellido me es imposible repetir, y no quiero ver un apellido absolutamente muy de la zona, sí. del entorno del dialecto King Congo, y en el ayuntamiento ha recalado una mujer preparada que ha ganado la plaza en oposición, que es Encarna Jiménez. Una persona que he tenido la ocasión de saludar la semana pasada, realmente encantadora. Le Ujú. deseamos a ella mucha suerte y, y al padre Francis que siga alegrándonos porque ahora ha introducido en los ritos de la misa y todo esto pues los modos africanos. De modo que las Anda, palmas, en la consagración, canta a grito pelado en la elevación unas canciones en su idioma natal, nativo, en King Congo, y en los cuales luego dice, termina de cantar con una voz tremenda y dice, y ahora traduzco, y nos dice lo que anda, ha cantado, con lo cual provoca unas sonrisas de simpatía y de complicidad con la gente. qué Le deseamos curioso. también al padre Francis, que está un poco a las órdenes del párroco moderador insólito, que es Julián García, pues toda la suerte del mundo y que su estancia en Atienza sea muy buena para él y muy buena para nosotros. Bueno, pues ya tenemos Esta es la cuestión relativa a estos dos debuts de gente preparada para hacernos la vida más fácil. Muy bien. Vamos a ir finalizando, si te parece, Juan Jesús, con un tema con el que comenzábamos, que es el tema de los níscalos. Me has dicho que algo también me quieres Ha hablar habido una de la temporada situación, irregular, ¿no? porque no ha llovido casi en verano. Y en verano el níscalo para salir con fuerza necesita un par de tormentones de estos de 30, 40 litros que ahormen el pinar para que luego en octubre, noviembre salgan las setas, los hongos, los níscalos. Bueno, pero sí que han aparecido porque estas lluvias han sido muy buenas, han sido suaves, la temperatura ha sido muy buena, y han aparecido y sobre todo en el pinar que une Romanillos de Atienza con Atienza, es el pinar de las Guijosas. El término de Atienza tiene unas 4.200 hectáreas, de las cuales entre el Monte del Marojal, el Serrallo y las Guijosas 1.000 y pico son de bosque, de arbolado, que es una bendición. El pinar de las Guijosas es de repoblación, pero ya tiene, pues andará por los 50 y pico años, los 70 probablemente, y a los pinos son robustos y es muy fructífero en cuanto a níscalos. Pero lo que pasa, como en todas estas cosas, que hay más tribus de níscaleros que níscalos, porque sobre todo el fin de semana es que a cada medio metro tienes una persona con su cestita. Eso sin contar aquellos que la Guardia Civil va requisando, Exacto. más por la Digo, zona de Tamajón y por ahí. mientras sea aficionados con su cestita y que los cojan como tienen que cogerlos y en la cantidad máxima que pueden cogerlo y todo eso, no va mala cosa porque cierto es, yo también estuve por allí por el viernes por la zona y son legión, ¿no? Otro problema, Así es. ya que lamentablemente vamos a intentar que no se conviertan en legión, son los otros, los del rastrillo, los que se meten, Exactamente, los que destrozan. los Sí. que se meten a saco y que finalmente pues nos acabamos enterando de su existencia pues a raíz de las notas de prensa que envía la Guardia Civil por las incautaciones, que ojalá sean muchas, no porque haya muchos tíos del rastrillo cargándose el monte, sino porque ojalá, siendo muchas, dejen de existir tíos del rastrillo que vienen aquí a cargarse el monte para coger toneladas de níscalos en una temporada y beneficiarse económicamente de ellos. O sea, son dos temas completamente diferentes que allí seguramente estáis sufriendo, dado el hecho de que tenéis unos espacios magníficos que en ocasiones pues se ven perjudicados por esta circunstancia, claro. Así es. Y lo que es un añadido a la riqueza doméstica, incluso a las mesas de las casas, Sí, sí, pues se sí, convierte en un destrozo de un entorno colectivo. claro. Y el monte no se merece ese trato. Claro, no, por supuesto que no. No, si mientras sea para consumo de casa, como siempre se ha hecho, con el respeto que siempre se ha hecho, con el saber cómo cogerlos,
que a la vez vas sembrando las setas porque la espora cae por entre Claro, por el sí. fondo de la cesta y todo. Mientras se haga así, no tiene por qué haber ningún problema, incluso puede ser beneficioso para mantener el monte en su equilibrio. Pero los otros, los del rastrillo, que bueno, pues es que es tan sencillo como ver cuál es la finalidad última, es decir, coger cuantos más seas en el mínimo, cuantos más puedas en el mínimo tiempo posible para venderlos y que se los lleven en furgonetas pues a mercados donde, en fin, después de los intermediarios y todo eso, pues el producto final pues ha multiplicado por mucho el precio que se les ha pagado a los del rastrillo. Ya sabemos, la vieja historia de siempre que hay que conocer para poder combatir. No tenemos tiempo para más. Juan Jesús Asenjo, gracias por todo esto que nos cuentas que nos has contado de nuevo desde Atienza. Y si te parece, y a modo de homenaje, hoy despedimos precisamente con la canción que mencionabas de, por supuesto, Pablo Milanés, Que descanse en paz. Yo no te pido. Yo no te pido